Bueno, buenas tardes para todas. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que vayan bien en sus cosas y allí pues avanzando, ¿cierto? ¿Cómo me les ha ido? Bien, sí señora, muchas gracias. Bueno, antes de empezar con la agenda, voy a dar una información que si de pronto ustedes tienen a sus conocidos, los estudiantes, para que por favor me les indiquen esta situación. Hasta mañana, ¿están viendo la pantalla, estudiantes? Sí, Sí, sí señora. señora. Ah, bueno. Bueno, hasta mañana se vence el plazo para enviar la información para la academia. Nos ha ido bien relativamente, hemos recolectado el 72% de los estudiantes, pero nos quedan algunos estudiantes que no han reportado todavía la información. No sé si ustedes, algunos de estos compañeros, si tengan el contacto, que por favor me colaboren indicando que hasta mañana, porque el lunes en la mañana a primera hora tengo que enviar la información a la academia, el martes tenemos reunión. Juan Camacho, Anderson Cardona, Wilmar Javier Chaparro, Owen Mauricio García, Johanna Jeves, Jonathan Hernández, Mauricio Lemos, Laura Lopera, Noralia Muñoz, Lady Juliet Poveda, Miguel Ángel Pulgarín, John Romer Sabogal, Andrea Carolina Tibaquirán, Héctor Fabio Toro, Jessica Torres y Wendy Paola Torres. Si de pronto los conocen, para que por favor me colaboren y les repliquen el voz a voz, me puedan enviar la información, porque igual pues según lo proyectado, hasta mañana, el día lunes, se envía la información a la academia. Ya después no se envía nada para no estar enviando fraccionado de a uno en uno, se envía el paquete completo. Entonces, esa solicitud comedida, y pues si escuchan la web, mucho mejor, ¿no? Ofrezco excusas por presentar este tema, pero sí me interesa pues que todos vayan en este listado. Voy a presentar el contenido de la presentación de hoy. Están viendo la pantalla, la presentación. Sí, sí señora, y se ve bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy ya vamos avanzando como a la recta final, ¿cierto? En cuanto a lo que tiene que ver con el 75% del curso. Ya estamos en las dos últimas actividades que se trabajan de acuerdo a la agenda de actividades de manera simultánea, ¿no? La última actividad colaborativa y la lección, el cuestionario. Las dos tienen ese mismo cronograma. Entonces, para hoy, la agenda que se propone, se plantea es el primero, volver de pronto la realimentación de la fase 3, que recoge algunas orientaciones de las que se dieron en los foros, los contenidos de la unidad 7 y 8, las actividades propuestas y preguntas, ¿sí? Entonces, en cuanto a la realimentación de la fase 3, quería retomar y consolidar más o menos nuevamente, para los que de pronto no les quedó claro o tienen algunas debilidades en los documentos que entregaron y en el comportamiento del foro. Recordar que la ubicación de los hallazgos, en este caso teníamos en cuenta la pirámide de calidad, la norma ISO, la estructura de la norma y el planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, la idea era leer muy bien los hallazgos, identificar la naturaleza de estos hallazgos y según eso, pues armarlos como en bloques, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el hallazgo 77, nosotros veíamos que hablaba de programas prerequisito y que por acá hablaba de BPM. Entonces, era evidente que correspondía a este primer bloque de la pirámide. Y el hallazgo 92, pues también hablaba de control de proveedores, que
que se pueden aterrizar desde los programas prerequisito para el control de materias primas. Entonces, en la pirámide de calidad, estos tres hallazgos, el 77, 92 y 65, nos hablaban de que estaban ubicados en la primera base. Entonces, son los primeros que hay que ubicar. El hallazgo 65, si bien hablaba de la norma ISO, ¿qué decía el hallazgo? El hallazgo decía que no conoce de manera suficiente. El no conocer de manera suficiente hace que nos lleve a trabajar o ajustar un plan de capacitación. Y el plan de capacitación es uno de los programas que apoyan, que están en las buenas prácticas y son uno de los programas prerequisito. Entonces, por esa razón, este hallazgo también estaba en la primera base de la pirámide. Luego seguimos leyendo o vamos, pues ya leemos todos los hallazgos y nos dirigimos al segundo piso. El segundo piso tiene que ver con HACCP. Entonces habían dos hallazgos. Un hallazgo que hablaba del tema de los peligros, un registro que permita realizar el seguimiento a los peligros. Al hablar del seguimiento a los peligros, nos damos cuenta que es el principio 1, y había otro hallazgo que decía que no se tienen identificados los límites críticos de control. Estos límites críticos de control se establecen o se determinan a los puntos críticos de control del sistema HACCP, abordados en el principio 3. Entonces, estos dos van en el segundo piso. Aquí es más fácil todavía ubicarlos porque se esperaría que dentro del bloque de HACCP primero va lo que tiene que ver con los peligros y después va lo que tiene que ver con los límites críticos. De acuerdo a la norma ISO 22000, el elemento complementario al sistema HACCP que tiene esta norma fuera de la parte administrativa y de gestión están los programas prerequisitos operativos. Estos programas prerequisitos operativos se atienden desde la norma ISO 22000. Entonces, como se atienden desde la ISO 22000, pues estarían aquí en el tercer piso y serían los que seguirían después de los límites críticos de control. Varios grupos tenían este hallazgo 127 antes del 143. Les hacía la realimentación que estos límites críticos de control se atendían específicamente desde el principio 3 de HACCP. Entonces, no había como razón para vincular este hallazgo 127 en la mitad de estos dos hallazgos que tienen que ver con HACCP. Y había otro que no se tenían muy bien actualizado o implementado las auditorías. Entonces, las auditorías se relacionan con primero pues con la norma ISO 22000, ¿cierto? Y también si uno lo articula con el planear, hacer, verificar y actuar, la auditoría está relacionada con el actuar. Entonces, era el último hallazgo que se ubicaba en la pirámide de calidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? No, señora. Listo, voy a aprovechar para darle acceso a varios estudiantes. Bueno, entonces eso con relación a la parte de la realimentación, que va en la misma línea a lo que se trabajó en la fase 2 que tenía relación con HACCP. Vamos a mirar rápidamente los contenidos, un breve vistazo de la norma ISO 14001-2015 que tiene que ver con todo el tema de gestión ambiental. Voy a dejar de presentar y me voy a tomar el atrevimiento de tomar la presentación que está como OBI en el curso. Si es que no sé si me carga, porque a ratos no cargan. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Listo. Bueno, esta norma ISO 14001 pues forma parte del juego de normas ISO que tiene la Organización de Normas Estandarizadas ISO. Esta ISO 14000 también le atañe mucho a la producción de alimentos, y en general es una norma que está diseñada
para que toda organización, independientemente de su naturaleza, la aplique, la diseñe y la implemente. Para nosotros es muy importante porque varias de las líneas de producción de alimentos manejamos el tema de aprovechamiento de residuos sólidos, aprovechamiento de residuos líquidos, y manejamos unos volúmenes de desperdicio bastante grandes que si no lo sabemos trabajar, tratar, almacenar y evacuar, pues eso nos está generando primero un foco de contaminación tremendo y segundo podemos estar sujetos a incumplimiento de la norma. Un ejemplo claro es las fábricas de productos lácteos, ¿no? Especialmente que manejan queso. Ellos tienen unos volúmenes de suero tremendos. Recordemos que en la producción de queso, de 1000 litros de leche, el 30% es queso y el 70% es suero. Entonces manejan unos volúmenes considerables y a ellos les serviría mucho tener implementado esta norma ISO 14000 porque pues el impacto ambiental definitivamente de este suero es tremendamente grande y de hecho la norma les exige y el INVIMA les exige que tengan un sistema de tratamiento del suero de manera que, y lo mismo las corporaciones regionales ambientales, creo que en Bogotá es la CAR, la CAR, sí, aquí en Nariño es Corpo Nariño, y no me acuerdo cómo se llama la del Valle, ustedes me recordarán, yo no me acuerdo. La CBC. Eso, la CBC, que la que queda como en Tequendama, ¿cierto? Como por Sí, allí, señora. como por sí, sí me acordaba de eso. Entonces, ellos pues se articulan al INVIMA y forman parte pues como de la legislación y de los cumplimientos de norma y uno en las plantas se da cuenta que lo visitan de vez en cuando y llevan sus botellas y empiezan a sacar muestras en diferentes puntos de agua, no solamente en la empresa, en las bocatomas a la salida de las zonas de proceso, sino en los sectores aledaños en donde la tubería llegue todo ese sistema de conducción de aguas residuales de la empresa. Ellos toman esos análisis y les hacen las pruebas de la demanda bioquímica de oxígeno como para determinar qué tan contaminada o qué tan otros análisis que tengan mucha carga de residuos sólidos, de partículas sólidas que finalmente pueden llegar a contaminar algunos ríos, efluentes que pasen por allí que sirvan como tomas de agua o sencillamente que vayan a robustecer todo ese sistema pues no a robustecer, sino a que esto empeore más el sistema que tenga implementado el acueducto, el sistema de acueducto y de alcantarillado de los municipios. Entonces esta norma tiene mucha importancia en el sector de alimentos, ahora ni hablar en los que trabajan cárnicos, ¿no? La cantidad de grasa, de residuos, las vísceras, o sea, eso es una carga impresionante y es necesario pues impactar de manera positiva y favorable con el ambiente y sobre todo porque uno se evita sanciones de pronto innecesarias. Entonces, ¿de dónde surge esta norma ISO 14000? Esta norma ISO 14000 la verdad es que surge primero por el tema ambiental, porque ustedes se dan cuenta, inició su primera versión fue en el 2004, y ustedes se dan cuenta que el tema ambiental cada día cobra una relevancia impresionante, y si bien en los años 80, 90 y de pronto hasta el 2005 éramos muy descuidados en este tema, la industria creció mucho, el nivel de plástico, la tala de maderas, el mal tratamiento de aguas residuales, no habían suficientes y pertinentes sistemas de tratamiento, de aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos en todas esas zonas industriales. Entonces nosotros, la verdad, el mundo entero se reventó la parte ambiental, ¿no? O sea, nosotros nos tiramos todo, mejor dicho, porque hicimos un uso excesivo de productos agrícolas, productos agroquímicos, se volvió de moda todo plástico, para todo era el plástico, claro, le alivianó a uno mucho la vida en muchas cosas,
pero nosotros no, nos tiramos el ambiente, la parte del carro. Ya en una casa no había un carro, sino que tiene carro el papá, tiene carro la mamá, tiene carro el hijo mayor. El que va trabajando se va comprando su carrito. Entonces, todo ese tema ambiental, pues las repercusiones que tenemos ahora de cambio climático y toda la problemática que se genera y lo que se prevé de aquí a 50 años, ¿no? La escasez de agua, las inundaciones, los veranos excesivos, la falta de alimentos, porque los cultivos las tierras están muy erosionadas, en fin. Entonces, esta norma lo que buscó fue primero ser como una respuesta de concientización de la empresa, del sector productivo, independientemente de qué sector, a qué sector pertenezca, para poder tener unos lineamientos unificados en cuanto al manejo del sistema de gestión ambiental. Y si bien cada empresa tiene una naturaleza y una determinación y un punto de acción, digámoslo así, es necesario pensar que nosotros vivimos en comunidad y vivimos en un contexto. Entonces, esa parte de que vivimos en un contexto es bien importante para esta norma. Entonces, como les dije, han habido 3 publicaciones en el año 96, 2004 y la última versión del 2015. Todo este tema ambiental que cada día cogió más fuerza, empezó a que cada una de las compañías tratara de hacer este manejo a su manera, pero sin cumplir unas especificaciones ni un procedimiento metódico y sistemático. Entonces esa es otra de las razones por las cuales la norma ISO pues creó su versión, diseñó su versión destinada al manejo de gestión ambiental. Así también a la par, como les decía, el aumento en la legislación es cada día más riguroso en cuanto al tema ambiental y en el impacto que tenemos en el medio ambiente. También hay mucha presión pues por el uso inadecuado de todos estos recursos, de todos estos residuos que pueden ser un dolor de cabeza, pero que sí, pues hay muchas posibilidades de manejar este tema y poder volver que estos residuos se vuelvan algo sustentables de manera que cumplan un doble propósito, puedan ser de alguna fuente de ingreso para las empresas y puedan de pronto ayudar a minimizar este impacto ambiental tan tremendo. Entonces, esta norma ISO, claro, lo que hizo fue poner en cintura a toda esa cantidad de pequeños sistemas de gestión que cada empresa o cada sector trató de implementar. Entonces lo que hizo fue como encarrilarlos, igual que sucedió con la norma ISO 22000. Les contaba que la norma ISO 22000 nos cogió a nosotros los de alimentos, cogió el tema de inocuidad que es transversal para toda línea de producción y dijo, bueno, ustedes tienen unos aspectos bien importantes, tienen las buenas prácticas de manufactura, tienen ese tema de hazard que mejor dicho es excelente, pero están muy sueltos, o sea, a la hora de comercializar, especialmente en el ámbito internacional, cada quien hace como puede en su empresa. La ISO lo que pretendió fue como encarrilarnos y ponernos una raya vertical sobre todo nuestro sistema de gestión de la inocuidad y tratar de que pudiéramos tener una buena administración y una buena gestión de lo que tenemos en cuanto a inocuidad. Acá sucedió lo mismo. Entonces lo que hicieron fue, cada uno tiene su sistema de gestión, podemos tener muchas cosas en común, es decir, el propósito es el mismo, pero es necesario que ustedes unifiquen criterios, hablen el mismo idioma y puedan ser primero competitivos en mercados especialmente internacionales y también ser rigurosos en el cumplimiento de la norma y por qué no pueden tener algunas ganancias ocasionales por un buen manejo de todos esos residuos que a ustedes les está generando su compañía, pues dependiendo de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, de allí tenemos una norma actualizada, que es la norma ISO 14001-2015, que es la última versión. Esta norma tiene una estructura como todas las normas, pero también tiene un enfoque, ¿sí? Perdón, que creo que hay varios que están queriendo ingresar y yo desde acá no les puedo dar el ingreso. Me van a disculpar un momentico, voy a dejarte. Y habían como varios.
Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, señora. Ah, bueno. Entonces, esta norma, para tratar de unificar criterios entre todas las partes interesadas, tiene un enfoque, o sea, tiene como el enfoque, lo llamo yo como una política clara de cómo hacer un sistema de gestión ambiental, y pues tiene una estructura que es como el estándar sobre el cual todos nos tenemos que basar, y en un momento dado, cuando construyamos la política y construyamos el sistema de gestión, pues tengamos unos lineamientos y una ruta trazada. Pero tiene unos rasgos característicos o unas orientaciones o carta de navegación, si lo queremos llamar, en siete aspectos fundamentales. El primero es el liderazgo como pieza fundamental. Definitivamente consideran que para la norma ISO debe haber un liderazgo en el sentido de que tenga conciencia y esté supremamente sensibilizado en la necesidad que tiene la organización de diseñar e implementar un sistema de gestión ambiental, y que sea capaz de medir el impacto que está teniendo en este momento como está, y que puede llegar a tener si implementa un sistema de gestión ambiental. Una vez que se tiene ese liderazgo, entonces debe asumir un rol protagónico y asumir que la estrategia para poder desarrollar una norma ISO 14000 esté basada en la gestión. O sea, el tener la palabra gestión implica que debe involucrar a muchos aspectos o muchas estamentos de la organización. Entonces, tiene que tener sus recursos financieros, económicos, incluye allí, tecnológicos, de personal, y le adiciona algo bien importante, y es que lo vemos muy amarrado al 2, está el 3, el contexto del desempeño. Debe incorporar muy bien a las partes interesadas externas. O sea, debe hacer una evaluación muy minuciosa de cómo le impacta a él, sus proveedores, el tema ambiental de sus proveedores, el tema ambiental del sector en el cual él se desempeña, y el tema ambiental en la parte incluso de sus vecinos. O sea, cómo intervengo yo en el sistema ambiental del contexto en el que yo me desenvuelvo, y cómo ellos intervienen en mi desempeño ambiental. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi planta procesadora de harinas, pero resulta que al frente, porque es una zona industrial, en muchas zonas del país tenemos zonas industriales, entonces tenemos al frente de pronto, no sé, una cosa de colchones o de espumas. Entonces debe haber una articulación y unos canales de comunicación y unas reuniones previas, durante y concertadas, de comunicación, en donde la organización manifieste su deseo y su política de apuntarle a un sistema de gestión ambiental, de manera no que le exija, pero sí que conozca y que haga un estudio minucioso de cómo el tener esa fábrica de colchones al frente a mí me puede de pronto estar afectando a mi empresa, y a mi contexto en general puede sumar puntos para de pronto ser una debilidad o una fortaleza en cuanto al tema ambiental. Y eso hace que se involucre siempre un profesional idóneo y un experto en el tema, tanto en el conocimiento de la norma, pero sobre todo en conocimiento de sistemas de gestión ambiental. Por eso estos sistemas de gestión ambiental desde la norma ISO casi siempre los lideran los ingenieros ambientales, o alguien, o un ingeniero industrial que haya hecho una maestría en este tema ambiental, o un ingeniero de alimentos que conozca de estos temas ambientales, porque no es solamente conocer lo que a mí me compete, sino también lo que me compete a mi alrededor. Y la idea, pues, la solución no es cambiarme de sitio, ¿no? Porque, pues, imagínense, qué tal que le digan no sé, a Ricarrondo tiene que irse de ahí porque, pues, terrible, no funciona, o a una empresa grande, o incluso a una empresa pequeña, pues como que no aguanta, ¿cierto? Creo que eso de pronto sería la última opción, a no ser que tengan proyectado comprar un terreno y hacer su planta en otro lado. Entonces,
Este enfoque, el 1, el 2, el 3 que lo están viendo allí, contexto de desempeño, van muy de la mano y muy articulados, y fíjense que a diferencia del tema de inocuidad, es muy interno como a la producción, ¿cierto? Claro, requiere sus proveedores, pero es como adentro, es como enchaquetado allí, y yo fortalezco y robustezco mi línea de producción. Acá es mi contexto y pues mi accionar interiormente. Adicional a esto, pues tiene el enfoque en la gestión del riesgo, que es muy articulado al contexto, porque recuerden que el riesgo es como el análisis, el factor del riesgo, la gestión del riesgo es analizar cuáles son aquellos aspectos que a mí me pueden estar alterando o promoviendo o limitando alguna, digamos, el cumplimiento de una acción de mejora o la implementación de algo que es necesario para mí, y en el tema de inocuidad, pues la ocurrencia de los peligros. O sea, cuáles son esos factores externos que yo tengo que controlar para que mi organización esté muy bien encarrilada, en este caso en el tema de la ISO 14000. El capítulo 5 de operaciones es, o no el capítulo, sino el otro enfoque, el de operaciones, es cómo voy definitivamente a materializar mi sistema de gestión ambiental. O sea, tengo todas las arandelas documentales, todos los documentos escritos con política, alcance, objetivos, pero cómo le voy a dar seguimiento, cómo lo voy a viabilizar, que bajo a qué puntos le voy a aterrizar. Entonces cada empresa identifica qué es lo primordial, cuál es el tema que puede ser objeto de estudio desde lo ambiental que a mí me está impactando. Entonces vuelvo al ejemplo de los quesos. De pronto, en esa parte de operaciones que está en la estructura, está en el capítulo 8, es yo cómo voy a atacar este manejo del suelo, cómo voy a atacar el manejo de las basuras, cómo voy a atacar el manejo de los residuos sólidos, residuos líquidos, el manejo del material de empaque que se daña, por ejemplo, si vamos a una panificadora como Damaris, cómo voy a manejar yo esa cantidad de evoluciones que a veces me llegan en el mismo empaque de la torta, que se me volvió un dolor de cabeza, cómo voy a manejar esos panales de huevos que definitivamente fuera de reciclar, de pronto hay que darle un manejo diferente, que convenio hacemos con una cooperativa que recicla o con alguien que le haya buscado uso a esos panales de huevos, a esos empaques, empaques no, sino embalajes de huevo. Entonces fíjense que cada organización tiene que identificar cuáles son los puntos álgidos que desde lo ambiental a mí me pueden estar afectando. Y nosotros en alimentos, ¿por qué no? Me pueden estar afectando, me pueden llegar a afectar también en el tema de inocuidad. Por ejemplo, qué tan grave es meter a la planta de producción los 20 embalajes de los panales de huevos que me gasto a diario. ¿Qué hago yo con esos panales? Llego y los saco, ¿a dónde los pongo? ¿Me va a contaminar mi espacio en tránsito? Tengo que hacerles una desinfección previa antes de almacenarlos, antes de ingresarlos a la zona de proceso, y de allí no solamente llévelo a la caneca y allá verá cuando pase el carro de la basura a ver qué hace con eso. Entonces, esta norma trata de la minucia en cuanto a todos esos aspectos que a mí me puedan afectar desde la parte ambiental. Y pues por supuesto, está el tema de comunicación. Como yo les decía, es muy importante conocer, dar a conocer y socializar la voluntad y las políticas que en cuanto al tema ambiental van a trabajar. ¿Qué puede surgir de esto? Por ejemplo, que se unan varias empresas y hay una calle sin pavimentar y me genera mucho polvo, me genera mucha contaminación y se me volvió un botadero de basura para la comunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer entre todos? Hacernos un proyecto y sacar los recursos para que me pavimenten eso y me hagan unos buenos cuartos de recolección de basura para este sector de la comunidad, por ejemplo. Y hago un convenio con una cooperativa a nivel ya no de empresa, sino de todo ese contexto, hago un convenio
con una empresa que recicla, y entonces entre todos aportamos y viabilizamos que esa cooperativa crezca, entonces ganamos todos. Entonces fíjense que hay una articulación bien importante con el contexto que nos rodea. Y entonces, como es una labor, yo no diría que titánica, pero sí compleja, se necesita una estructura de alto nivel, o sea, sí se necesita que alguien tenga muy bien empoderado este tema del sistema de gestión ambiental y que tenga pues obviamente todo el apoyo de la gerencia y se manejen decisiones, digamos, un poco, sí, de alto nivel, ¿no? Porque no, uno no puede decidir de pronto desde su cargo, sí, voy a hacer el convenio con la cooperativa, o sí, voy a ir a hablar con el alcalde, sí, voy a reunirme con el gerente de Proleche, a ver, y le voy a decir que me está estorbando, cosas. Entonces, fíjense que sí se necesita que se tenga una estructura de alto nivel con poder de decisión, básicamente es con poder de decisión. Eso en cuanto al enfoque y a la estructura de la norma ISO 14000. Como les decía, esta estructura lleva una articulación muy estrecha, igual, con el ciclo planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, en esta diapositiva vemos cuáles capítulos de la norma se articulan al planear, se articulan al hacer. El planear pues es establecer como las políticas, los objetivos, los resultados que yo quiero esperar, que yo quiero alcanzar, la ruta de trabajo, la metodología. El hacer pues ya es llevar a cabo la operación, llevar a cabo lo que yo pienso en cuanto a la parte procedimental y por eso operativa. Luego el actuar es tomar decisiones para revisar si voy bien, si voy mal, y que me permitan mirar si lo que he diseñado está bien, está mal, y estar siempre en procura de, digamos que es como la parte de manejo de indicadores, ¿no? En la parte del actuar es como establecer esos indicadores de gestión que me van a mí poner las metas claras de hacia dónde debo llegar, cuáles son los productos que debo entregar y cuánto sobre cada producto debo entregar. Por decir algo, debo entregar los manuales, el manual de procedimientos para residuos sólidos, pero el indicador es que si yo tengo 10 toneladas de basura al mes, pues me voy a bajar a 8. Entonces, ¿qué voy a hacer para bajarme a 8? Entonces, el actuar es como esa parte de gestión de qué voy a hacer, y pues ahí se entendería que este sistema de gestión ISO 14000, una vez implementada, me permita un actuar que muestre que yo me bajé de 8 toneladas de basura al mes, me bajé a 5. ¿Sí? Que la demanda bioquímica de oxígeno del suero y de todo este tratamiento estaba muy alta, lo he bajado a términos permisibles, de manera que estos organismos de control no me molesten, pues no tenga yo sanciones sobre ese tema. Y el verificar, que ustedes ya saben que es como la parte de la auditoría para generar unas opciones de mejora. Acuérdense que este ciclo se caracteriza por estar siempre en constante, es cíclico, ¿no? Siempre en constante oportunidad de mejora. Pero hay que ser muy cuidadosos, y por eso es que, retomando la actividad que manejamos en el curso, hay que ser muy cuidadosos en este tema del verificar. ¿Qué voy a verificar? De manera que de manera concreta pero efectiva me permita mirar si lo que yo me propuse hacer lo estoy haciendo bien o debo fortalecer, pero debo ser muy específico sin dejar de lado la pertinencia. Por eso les hacía mucho énfasis en el método de auditoría. Revise la naturaleza del hallazgo. Si el hallazgo es que no tiene un plan, un formato de registro, la evidencia de pronto no será pedir un listado de asistencia a capacitaciones, pues, por dar un ejemplo como muy desfasado. ¿Por qué? Porque de eso no se trata el hallazgo. El hallazgo es que no hay un formato, entonces debo pedir cuál es el formato y cómo llegaron a ese formato y cómo les está yendo con ese formato, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el rol de auditores, verificar es muy importante
ser muy consecuentes con lo que se planeó hacer, con lo que se está haciendo y con lo que se va a verificar. Si nosotros colocamos pedimos muchas cosas, podemos caer en riesgo de que se generen otros hallazgos y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Fuera de que lo ponen a trabajar el doble, a uno como, digamos, como líder o el rol que tenga, usted no tiene la certeza de si lo que usted hizo, si lo que usted planeó, diseñó e implementó está bien, cumple con el objetivo o hay muchas debilidades de fondo porque cada vez me va mal. Todas las veces me va mal y siempre tengo errores tras errores, entonces muchas veces es porque estas acciones de verificar no están bien diseñadas, ¿sí? Entonces, básicamente sobre eso trata la norma ISO 14000. Ya ustedes cuando revisen la norma se van a dar cuenta ya en detalle de cada uno de los capítulos de esta norma, que está en el mismo espacio donde está la norma ISO 22000, solo que le damos en el buscador ISO 14001 2015. Y para darle como una explicación a la razón de ser de estos capítulos, pues está la unidad 7, en donde hay alguna información de referente como sobre temas ambientales, ¿no? Sobre ya como la fundamentación de los temas ambientales, que de alguna manera recoge lo que yo les he presentado hasta ahora. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, señora. No, señora. Listo, entonces vamos a volver a compartir el documento y vamos a mirar las actividades que se proponen para esta fase, ¿vale? Ay, yo estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena. A ver otra vez, porque no. Ahora sí como que ya, ¿no? Sí, señora. Ahora sí ya, ¿cierto? Es que yo estaba hablando con el micrófono apagado, no sabía si me estaban escuchando o no. Ahora bueno, sí. entonces la dinámica para trabajar es la misma, la que hemos tenido en cuenta para la fase 2, 3 y esta que es la 4. Vamos a tener una actividad individual y una actividad colaborativa. La actividad individual, entonces en esta oportunidad vamos a trabajar una cartilla. Sí, vamos a trabajar una cartilla que nos indique dos cosas. Lo primero es la estructura de la norma, ISO 14000-2015, y lo segundo, que se presente la articulación de esta norma con el ciclo planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, es muy importante, pues, primero identificar de qué se trata una cartilla, ¿no? Una cartilla es un documento que sí va un poco más allá de una infografía. Todos estos documentos sí pretenden informar y dar a conocer sobre un tema en especial, pero deben tener como una estructura, y el objetivo final de todas maneras de estos elementos sí es informar sobre un tema
de manera que la gente se lleve una idea y que si le llama la atención, pues profundice sobre algo en particular que le haya llamado la atención. También desde lo académico, pues permite que los estudiantes tengan como esa habilidad para interpretar y para sintetizar, ¿no? Entonces yo reviso, leo de qué se trata, ya me entero de qué se trata, para qué sirve, y luego sintetizo la información y fuera de eso, pues lo presento de una manera atractiva, agradable, con una secuencia lógica, organizada, de manera que sí puedo transmitir un mensaje en particular. No se trata, estos ejercicios no se tratan de pronto de que a través de que el que lea la infografía vaya a profundizar, porque da la información como un poco más, digamos, general. En la cartilla vamos un poquito más allá. Entonces la cartilla sí se puede estar deteniendo en algunos conceptos claves que se necesita que la gente conozca. La cartilla es un poco más visible el orden, ¿sí? Por eso es una cartilla, es un manual, es un librito, digámoslo así, solo que en términos digitales, pero sí va guiando al lector y lo va llevando paso a paso. Entonces, partiendo de ese elemento, por ejemplo, una cartilla sí tiene una tabla de contenidos, sí tiene una numeración de páginas y dice yo voy a tratar acá la introducción, un objetivo, en el punto número 1 va a ser qué es la norma ISO, el número 2 es cuáles son las normas ISO que más se utilizan en la industria de alimentos. Pues estoy dando ejemplos, no es que lo tengan que hacer así. Y después sí ya voy a entrar en la estructura de la norma y a su vez voy a desarrollar tales capítulos y voy a concluir. Y en cada capítulo puedo en un gráfico resaltar lo más importante o le pongo ustedes se acuerdan, bueno, ustedes no porque son muy jóvenes, pero a mí sí me tocó aprender a leer con la cartilla de Coquito. Coquito cuando le enseñaba a uno las palabras, las letras A, B, C del alfabeto, cuando era la A, por ejemplo, le decía a uno mamá, pero la A de la mamá, las dos A, estaban con una letra de color azul, en cambio que todo el texto estaba con letra de color negro. O sea, trata de una manera gráfica, agradable, como decirle de aquí, póngale cuidado a esto, que si usted quiere profundizar, revise este tema. Y entonces la cartilla es un elemento que da un poco más de mensaje desde lo académico, pero de alguna manera de una forma atractiva, manejable y que no sea tan ladrilluda como leerse un documento de 6 hojas. ¿Sí? Entonces eso es lo que en esa cartilla ustedes desarrollan esos dos puntos, la estructura de la norma ISO 14001-2015 y una articulación de la norma con el ciclo planear, actuar, planear, hacer, verificar, actuar. ¿Qué recomendaciones les hago? Cuando ustedes si quieren utilizar un gráfico como este o como el que yo les presenté del círculo, pues de pronto es muy importante que ustedes coloquen cuáles son los capítulos y como a qué hace referencia, ¿cierto? Porque aquí me está diciendo qué es el actuar, qué es el planificar, qué es el verificar y el hacer, pero no me dice cuáles son los capítulos de la norma que me permiten cumplir cada uno de estos 4 bloques de la circunferencia, ¿sí? Ahora, si ustedes no quieren hacer un gráfico, pero quieren hacer una tabla o algo, entonces es muy importante, por ejemplo, aquí, planear. Está bien toda la parte de la última columna, pero en la mitad colocaron 1, 4, 2, 4, 3. Entonces, para un lector, pues de pronto ustedes sí, porque ustedes tienen la norma ahí a la mano y ustedes saben que es el 4.2, 4.3, pero para un lector que se quiera informar y de pronto conocer un poquito más sobre esto, pues va a decir, bueno, ¿y esto qué es? Este 1, este 4.2, 4.3, entonces es muy importante que aquí, pues si quieren coloquen el numeral, claro, para tener una guía, pero ¿de qué se trata? O al menos cómo se llama entonces, como para que la gente pueda darse una idea concreta y general, o sea, integral, porque aquí queda como a pedazos. O sea, aquí uno ve esto y ya no quiere seguir leyendo. Uno dice, bueno, ¿y esto de qué será? Este 1, 4, pasemos la hoja porque no entendí. Entonces, la idea es que no rellenar de texto pues hasta el cansancio, pero sí por lo menos la información más relevante, de manera que una le dé
le deje la inquietud de profundizar un poco más, porque ya le ha dado algunas bases como elementales sobre estos temas. Aquí yo dejo unos links de unas cartillas, no para que las hagan así, vuelvo, insisto, sino para que las revisen, y de todas maneras la estructura pues es como lo que uno esperaría en una cartilla, ¿no? En el diseño de la cartilla, la herramienta en la cual la pueden hacer, en la que a ustedes les quede fácil manejar, en la que ustedes se sientan más cómodos para manejar, para trabajar, para presentar, de manera que les permita entregar un diseño creativo, un diseño bonito y sobre todo de un buen contenido. Eso es lo relacionado con la actividad individual. ¿Alguna pregunta sobre eso hasta el momento? Es muy sencillo Profe, en realidad. Ajá, una pregunta. Respecto al sí. número de páginas de la cartilla, ¿hay un mínimo, hay un máximo? No hay un mínimo ni hay un máximo, no. Se evalúa más bien es como el diseño, ¿no? El diseño y el contenido, más no el número. Gracias. ¿Una otra pregunta? No, señora. Listo. Bueno, ahora miremos la actividad colaborativa. Como les dije, la dinámica es la misma. Tenemos un anexo donde están los hallazgos, que están en color azul, y tenemos el formato del anexo 3, que ya lo manejamos a la perfección, y ya pues sabemos a qué hace referencia cada uno de los ítems que tiene el cuadro. Algo muy importante para tener en cuenta en esta actividad, y es que no es necesario trabajar el tema del impacto. Aquí no vamos a trabajar el concepto de pirámide de calidad. ¿Sí? Aquí no se necesita. ¿Por qué no se necesita? Porque ese tema de pirámide de calidad se usa para nosotros desde el tema de inocuidad únicamente, ¿sí? Entonces, para el sistema de gestión ambiental no se utiliza, y una de las razones por las cuales no se utiliza una es porque esa pirámide de calidad es como muy dada, y si ustedes se dan cuenta tiene programas prerequisito y sistema HACCP. Eso, por ejemplo, en una empresa no sé, en un colegio o en una empresa de tornillos no tiene nada que ver, ¿cierto? En una empresa de servicio, de prestadora de servicios de salud tampoco, en una empresa manufacturera de camisas tampoco, ¿cierto? Pero y no lo entendemos sino nosotros los de alimentos. Entonces esa es una de las razones. Y la otra es porque en esta norma, como yo les dije, influye mucho las partes interesadas, que es todo lo que nos rodea en nuestro contexto y todo lo que nos rodea, lo que nos interfiere directamente, por ejemplo, nuestros proveedores, ¿sí? Entonces nuestros proveedores, claro, algunos sí tienen que ver con el tema de inocuidad, pero hay otros que no. Hay otros que pues no es que no les interese, sino que no les aplica. Por ejemplo, que yo tenga el proveedor de las etiquetas, por ejemplo. Sí, claro, las etiquetas deben llegar inocuas, deben llegar con cero carga microbiana, pero uno no ha escuchado que en una litografía tienen un sistema de gestión de la inocuidad para las etiquetas, ¿cierto? Porque el mismo proceso de estas etiquetas se hace a temperaturas tan altas y un manejo diferente, que uno hace pues que no necesite tener ese tema de inocuidad. Otra cosa es que cuando lleguen a la empresa, pues claro, verifiquemos que estén limpias, buen color, bien centradas, que no estén llenas, que uno no vea que tienen moho, o que uno no vea que tienen residuos. Ya son los controles internos que usted en la fábrica de alimentos le hace, pero no le hace a la empresa que le provee las etiquetas, ¿cierto? Entonces, por eso, esa es otra de las razones en las cuales no tenemos en cuenta el hallazgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente cogemos el hallazgo que está en el anexo 2 y lo trasladamos al anexo 3 y lo vamos colocando en el orden en el que van apareciendo en el anexo 2. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señora. señora.
Sí, o sea que aquí nos saltamos el ejercicio de la pirámide de calidad, ya no lo tenemos en cuenta, nos lo saltamos. Simplemente cogemos el hallazgo uno, el 2 y lo vamos colocando y los vamos trabajando, ¿sí? Y de ahí para allá seguimos trabajando común y corriente. Nuevamente quisiera retomar, ¿cierto? Algunas orientaciones que ya ustedes, por eso les decía algunos grupos que yo supongo que el producto colaborativo que entregaron de la ISO 22000 debe estar super, hiper, mega play, porque digamos que la dinámica es la misma, ¿no? La dinámica en cuanto a metodología es la misma. Entonces acá igual hay que tener muy en cuenta el objetivo, el objetivo del programa de auditoría, ¿cierto? Que el objetivo no es establecer un plan de mejora, el objetivo es diseñar unas acciones sistemáticas, planificadas de manera que les permitan llevar a cabo un programa de auditoría, porque de eso se trata ese plan. Asimismo, para cada hallazgo no son plantear actividades para cumplir con el hallazgo, sino actividades que les permitan dentro del programa de auditoría verificar si cumplieron o no. En la justificación, no se les olvide, es muy importante colocar la norma, y este ejercicio es bien importante para ustedes porque les va a servir muchísimo en el curso de auditoría que van a hacer ahora con la academia, y porque de alguna manera, pues independientemente del curso o no, es la oportunidad que tienen ustedes para familiarizarse con la norma que nos aplica en la producción de alimentos. Entonces, por eso es que es importante esa columna de justificación. Lo que les decía de los hallazgos, ¿sí? No se les olvide, articuladas a la naturaleza del hallazgo, que no sean generalizadas, no colocar, por ejemplo, revisión de la gestión documental. Ahí no le dicen a uno nada, ¿cierto? Pero tampoco extenderse que vamos a hacer la revisión documental del formato de registros para mirar si la fecha concuerda con el día de la inspección, si el operario está firmando o no está firmando. O sea, tampoco hay que entrar en detalles. Es equilibrado, tanto cuanto. ¿Qué voy a pedir? Yo miro que esté de acuerdo con la naturaleza del hallazgo y que lo que se pida esté como de una manera lógica, ¿no? Entonces, si yo voy a solicitar una entrevista, pues primero reviso, por decir algo, las hojas de vida, y después bajo y hablo con el entrevistado. O sea, primero se hace lo que está, se revisa la parte escrita, documental, y luego, si es pertinente, se hace la revisión o las entrevistas in situ. Otro aspecto que estamos trabajando mucho y les he recomendado a varios para que no lo echen en saco roto, es el tema de las conclusiones, ¿no? Que aprendamos no aprendamos, porque en toda su carrera les tocó trabajar conclusiones de la actividad, ¿cierto? Pero las conclusiones siempre apuntan, o el elemento principal es que se relacionan con lo que yo hice, con la naturaleza de la actividad, no con lo que solamente dice la teoría. Entonces, por ejemplo, si la teoría me dice que el sistema HACCP es un sistema preventivo porque ayuda a minimizar el peligro y a controlar los factores de riesgo. Claro, yo no estoy diciendo que eso sea mentira, eso es cierto, pero ¿cómo articulo ese pedacito de la teoría al trabajo que yo hice, que fue un programa de auditoría? Entonces, cuando ustedes articulan la teoría con la naturaleza de la actividad, o los resultados que hicieron con la teoría, en conjunto sí les queda una conclusión, ¿sí? Tampoco recomendaciones, porque por eso se llaman recomendaciones. Cuando dice se sugiere que la empresa haga esto y lo otro, porque tal cosa, no, esas son recomendaciones. Entonces las conclusiones son la teoría más el resultado de lo que se trabajó, o la teoría, la teoría más el resultado relevante que tuvieron en general. Vi y recomendé, por ejemplo, algunos hablan de un hallazgo en las conclusiones, un hallazgo, el de peligros. De pronto al que le tocó de peligros, digo, me voy a hacer una conclusión de los peligros, y se quedan los otros sueltos. Entonces allí
hay que tener claro, o me hago una conclusión de cada hallazgo, porque cada hallazgo es diferente, o por lo menos por bloques, los que tienen que ver con HACCP, con ISO, con la parte de gestión, o no me hago ningún hallazgo sobre eso, porque me quedo que solamente relevante el hallazgo que me mencionaron en la conclusión y los otros no interesan, no sirven para nada, los otros eran relleno en el trabajo, ¿sí? Entonces hay que o me hago uno que me involucre como que los bloques de los hallazgos o me hago más bien uno general que me involucre toda la naturaleza de la actividad. Ahora, con que uno plantee unas 3 conclusiones bien hechas, es más que suficiente. No tenemos que concluir 5 o 6, que cada uno se haga una conclusión, pero se la haga a medias. Es mejor hacerse unas 3 muy buenas y no hacer varias que queden solo como a resultados. En eso tienen que trabajar y ponerle cuidado porque eso lo tenemos que entregar en el documento final, en la evaluación final, y entonces pues esos documentos sí requieren un poco más de dedicación porque van subidos al repositorio, ¿sí? Otro aspecto ya para como finalizar esta parte de recomendaciones es que es muy bueno 2 cosas. Uno, que por favor en el foro coloquen sobre qué están aportando, porque eso le facilita a sus compañeros, al menos al que está consolidando y al que revisa. A veces uno no hace una realimentación a todos los archivos porque uno ve un mensaje de envío mi aporte colaborativo. ¿Qué fue? Ajá, averígüelo usted. Usted es la pela de abrirse el archivo anterior o el de hace 2 días y mire a ver en dónde fue que yo hice el aporte. Entonces, es bueno decir, hasta por respeto con los compañeros, vea, estoy aportando sobre el hallazgo 197, trabajé la justificación, no sé qué, vi la realimentación de la tutora y entonces yo ajusté la conclusión 2, o yo ajusté o propongo este objetivo. Y entonces uno en el archivo ya va y mira y dice, ah, sí, vea lo que hizo, no, eso está, pero el envío un aporte y fuera de eso el último día, pues la verdad eso no aporta. En realidad puede que el trabajo de usted sea la última Coca-Cola del desierto, pero eso no aporta, porque dígame quién se va a poner a mirar en qué rengloncito está su aporte, en medio de 50 archivos de un foro, ¿sí? Entonces, eso la verdad sí, eso no aporta, eso uno. Y lo otro, revisen los aportes de los compañeros, porque me dicen, yo me esforcé muchísimo, yo no sé por qué saqué 15 puntos sobre 20, si yo la metí, mejor dicho, con toda la gana y yo hice, sí, pero el trabajo final tiene muchas debilidades, entonces algo pasó allí. Trabajé muy bien lo individual, pero me olvidé que era un colaborativo y no revisé lo que mis compañeros estaban haciendo. No me di cuenta si podían mejorar lo que estaban haciendo. Pues obviamente de manera respetuosa, nadie dice que se traten mal, ni más faltaba, pero revisen lo que sus compañeros están haciendo. Y si hay un error garrafal de contenido, de ortografía, de forma, pues es bueno decirlo para que se ajuste, no que se pongan a arreglar el trabajo. Veo que está mal, entonces yo me voy a dar la pela de arreglarlo, ¿no? Pedro, mira, creo que el hallazgo, yo lo he visto en algunos foros y me parece muy sano, y ese es de verdad un trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo no es repartirse los hallazgos, cada uno hace su hallazgo y ajá, yo ya hice mi pedacito y pues ahí el que le tocó consolidar, pues ese que coja mi pedacito y lo pegue. Entonces, en eso hay que articularse al trabajo de los demás, hay que revisar, porque a veces por un hallazgo, y ustedes se dan cuenta, yo en las realimentaciones, un hallazgo y ese hallazgo está todo como mal planteado. Y entonces me dicen, pero ¿por qué me calificó a mí mal si yo no hice ese hallazgo? Digo, sí, usted no lo hizo, pero usted tampoco dijo, vea, arreglen ese hallazgo que está muy desfasado. Eso quedó muy mal hecho, esta persona no, es que no ha leído el material, no ha visto las instrucciones de la guía, cosas así.
Entonces, ahorita, por ejemplo, en este que viene, muchos van a proponer el orden de los hallazgos. Entonces, no han visto la guía o no han visto esta web. Entonces, allí está en que alguien le oriente y le diga, no, hermano, aquí no se necesitan los hallazgos, vamos a empezar a trabajar. Pero a veces hacen eso y nadie le dice que por ahí no es. Entonces, es un trabajo colaborativo en esa parte, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, señora. Listo. Bueno, No, finalmente señora. quería decirles que si Dios lo permite, el 23 de octubre, ese día, o sea, el 22 terminan todo el tema del momento intermedio en la UNAD y el 23 ya se supone que ustedes ya tienen desde el 22 el usuario y contraseña para entrar a la academia. Al principio pues es un proceso que estamos en constante seguimiento hasta que ustedes puedan ingresar a la academia, a la plataforma de la academia, y esas actividades van hasta el 28 de noviembre. Nosotros siempre les sugerimos a la academia que la evaluación final, que ustedes tienen 3 días para presentarlas, se las programen después de la evaluación final de la UNAD, porque en este curso la evaluación final de la UNAD es bastante, no dispendiosa, pero sí hay que trabajarle durito porque son 2 semanas puntuales y hay que hacer muchas cosas en 2 semanas. Hay que hacer un documento escrito, hay que sustentarlo oral y por escrito. Entonces siempre hay cositas que hacer, ¿cierto? Entonces siempre le hemos sugerido a la academia y así lo han hecho, es decir que el 12 de diciembre acaba la evaluación final en la UNAD. Entonces más o menos del 15 al 20, creemos, es lo que vamos a proponerle a la academia, les monten a ustedes la evaluación final para que no se les cruce estar haciendo su evaluación final y estar haciendo la evaluación final de la UNAD más la evaluación muy importante del proceso de certificación. Entonces, sobre esto, pues nos vamos a reunir con la academia el martes, pero esa es la programación que nosotros sugerimos. El lunes mandamos la información de ustedes. Y también decirles que hay una web conferencia sobre cómo orientaciones para esta evaluación final, que no la hacemos, generalmente la hacemos unos días antes a que arranque la evaluación final, de manera que cuando ya inicie el 29 de noviembre ya tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Yo la planteé para el 26 de noviembre, que esta fecha puede ser sujeta a cambios. ¿En qué sentido? Que de pronto en la academia les programan alguna charla, alguna inducción o algo, entonces pues me avisan por la mensajería interna o por el correo o por el Skype y cambiamos esta fecha. En este lapso que vamos a estar por fuera, digámoslo así, de la UNAD, pues ustedes obviamente no tienen obligación de entrar al curso. La idea es que se concentren del 23 en adelante, pues en su proceso de certificación. Yo sí me estoy comunicando con ustedes, viendo cómo van, preguntando cómo les ha ido, que si tienen algún problema, alguna dificultad, y si uno puede servir de puente con los señores de la academia, pues para eso estamos nosotros, para apoyar en ese tema, alguien que tenga una calamidad, tenga alguna situación muy particular, que se le dificulte algo, nos avisan y nosotros establecemos contacto con ellos a ver cómo se puede solucionar. Recomendación, no esperen al final para informar. En la medida que puede ir pasando algo que Dios no lo quiera, pues no va a pasar nada, pero si algo, no esperen cuando ya está finalizando, es que a mí me pasó tal cosa, no, de una vez, porque en la academia, igual que acá en la UNAD, hágale, porque si no, no alcanza el tiempo. Entonces, organicen también muy bien sus tiempos entre su trabajo, sus situaciones personales y el tema de la academia, ¿vale? Y pues aquí en la recta final. Eso, estudiantes, no sé si tienen alguna otra pregunta o alguna inquietud o comentario, lo miramos. Ingeniera, una cosita, en este también tenemos que hacer la evaluación, ¿cierto? Fase 5 termina al mismo momento de esta fase 4. Sí, el cuestionario va a estar abierto
va a estar abierto. Incluso ese cuestionario lo voy a dejar abierto una semana más para que ustedes entren a presentarlo, ¿vale? Lo voy a dejar abierto una semana más para que ustedes entren a presentarlo. Sino que por fecha de agenda para efectos de acreditación del curso no me podía extender. O sea, no podía dejarlo hasta más tiempo, pero yo lo voy a dejar una semana más. Lo que pasa es que no es digamos, a criterio de ustedes, porque nos hemos comprometido con la academia que no dejamos ninguna actividad de la UNAD mientras ustedes están en el proceso de certificación. O sea, yo lo abro una semana más porque entiendo que muchos se pueden colgar, pero no porque me he cogido una semana de la agenda de la academia. ¿Me hago entender? Que sí quiero que quede como claro eso. Sí, señora, clarísimo. Listo, listo. Eso es. Bueno, si no hay preguntas, ofrecer disculpas pues Profe, por este horario así como tan atravesado, pero la verdad es que ayer se me cruzaba con otra actividad de la universidad de última hora que no podía dejar de asistir. Dígame, profe, una Jennifer. preguntita. Sí, señora, su merced nos comparte ese documento como en la fase pasada, ¿sí? El PDF como para tener el enlace de las Ah, cartillas de sí, sí, ejemplo y demás, ¿sí? sí, claro que sí. El material de apoyo, la presentación, aunque también está en el tema de la SOBI, está ahí con audio y sí, yo les comparto esto. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta de pronto? No, señora, muchas gracias. Listo, bueno, muchos éxitos, que me les vaya muy bien a todos en esta recta final y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Allí nos estamos hablando por Skype, lunes, miércoles y jueves a través de la mensajería interna. Igual yo estoy entrando al curso todos los días o el correo institucional, pues son varios canales, entonces ante cualquier inquietud, duda, comentario o algo, no duden en contactarme, ¿vale? Listo, Muchas profe, gracias. muchísimas gracias. Listo, un abrazo, buen descanso. Igualmente, Igualmente, Gracias, hasta gracias. luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.